Muy bien. Le vamos a abrir. Excelente. Vamos a continuar. Creo que le había puesto colegio a esto. Ahí está. Ah, habíamos dicho que les íbamos a crear. Vamos a ver. Una base de datos que se llamara Liga, digamos. O sea, Liga. Esa era la tarea. Esa liga. Ahí estamos. Y la liga iba a tener dos tablas, ¿va? Entonces solo le damos aquí clic derecho, crear nuevo, nueva tabla. Y teníamos que íbamos a tener equipos, equipo. Aquí le agrego los nombres a las columnas. Por ejemplo, este era ID y acá le colocábamos Begin. Begin o, bueno, como ustedes estamos trabajando int, pero también se le puede poner big cuando ustedes trabajan muchos datos. Para especificar acá dice es un integer grande entre un rango de, y si se dan cuenta ahí dice esta cantidad de números que es bastante enorme, de 0 a esa cantidad de números. Entonces, si nuestra base de datos fuera muy grande, podría almacenar toda esa cantidad de datos. Ahora el int solo nos aguanta, vamos a ver, 214 millones, no, 21 millones de registros más o menos. Entonces déjamelo como int, le ponemos sin signo y permitir null, no. Lo vamos a ver que no permita nulos. Y acá donde dice predeterminado le damos auto increment, que nos va a permitir que él solito va a ingresar los datos. Más adelante, ahorita creo que vamos a ingresar nosotros el dato y luego le voy a agregar aquí nombre. El nombre lo vamos a colocar como varchar. Ah, parece que hay algún problema acá. Ah, sí. Predeterminado nos jaló 0. Aquí es sin valor predeterminado. Ahí estamos. Vamos a ver, incrementa la edición. Ah, sí. Había olvidado colocarle su llave primaria. Para eso le damos clic derecho y le doy aquí donde dice crear nuevo índice. Y le doy aquí donde dice primary. Listo. Ahora sí le damos guardar. Ahí estamos. Muy bien, ya creamos nuestra tabla. Y también teníamos que crear la tabla de jugador, digamos. Jugador, le vamos a agregar un ID, tipo de dato entero, sin signo, permitir null, le vamos a quitar el chequecito. Y aquí donde dice valor predeterminado, le vamos a dar auto increment. Listo. Ahora le vamos a dar agregar. Vamos a poner un nombre al jugador. El tipo de dato va a ser varchar. Excelente. Varchar de 50. Aquí nosotros podemos modelar la longitud. Digamos que si quisiéramos que pudiera abarcar 100 caracteres, le colocamos 100. En este caso le vamos a dejar 50. Permitir nulo. Si quisiéramos que permita nulo, se lo vamos a dejar que no. Y predeterminado le vamos a quitar sin valor predeterminado. A aceptar. Listo. Digamos que teníamos otro dato, apellidos. Si se dan cuenta, cada vez que agregamos una fila a nuestra tabla, perdón, una columna a nuestra tabla, nos copia la misma, la anterior. Vamos a agregar otro dato. Creo que tenía posición, varchar. Digamos que quisiéramos que tuviera más espacio, le podríamos colocar aquí 100. Posición y creo que equipo le habíamos puesto.
Y le vamos a colocar teléfono. Bien. Teléfono lo podemos dejar entero o lo podríamos dejar como varchar, porque a veces le colocan guiones al número de teléfono, entonces podría ser ese caso, ¿verdad? Pero si quieren, vamos a dejarlo como entero. Sería este de aquí, int. Excelente. ¿Qué me falta? Me falta colocarle una llave primaria. Todas las tablas deben de llevar una llave primaria, que esa es la que identifica a todo el resto de datos. Le voy a dar aquí, crear nuevo índice y le doy primary. Ahí estamos. Nítido. Entonces ya puedo guardarla. Excelente. Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo las dos tablas, ¿verdad? Y estos son los nombres de mis columnas. Vamos a hacer una analogía. Si lo viéramos como un Excel, digámoslo así, las columnas, ahorita les muestro. Okay. Estamos. Las columnas, estas que nosotros agregamos, es como si nosotros tuviéramos un documento, por ejemplo, de esta forma. Digamos que yo tuviera mi tabla y tengo mi ID, tengo el nombre, tengo el apellido, tengo la posición, el teléfono. Entonces, esto que nosotros vemos aquí son los nombres de las columnas. O sea, que dicho de otra forma serían las columnas acá. Y los datos que nosotros vayamos a ingresar, por ejemplo, 1, 2, aquí, Carlos López, delantero, teléfono. Y por ejemplo aquí, Ronaldo Hernández, medio, digamos, y un número. Muy bien, esto que nosotros tenemos acá, las de acá, estas son las columnas. Ok, estas son las columnas, son los nombres que nosotros colocamos acá. Esas son nuestras columnas. Y nuestros datos los vamos a ver en esta pestaña que dice datos. Si se dan cuenta, todas nuestras tablas tienen la opción que dice datos. En este caso no tienen nada. Y cuando nos vamos a tabla de equipo, miramos la información, pero de las columnas, es decir, de los títulos. Si fuera un documento, tendríamos la información solo de los títulos. Y los datos ya los podríamos ver en esta columna que tenemos acá, que se llama datos, ¿no? En este caso no tenemos nada. Vamos a empezar por crear un par de equipos. Para agregar registros le voy a dar aquí en esta crucita. Entonces le voy a dar 1 y vamos a colocarle, digamos que Barcelona, ¿no? Okay. Así como los equipos de la sintética, ¿verdad? Que tienen como nombres falsos, ¿eh? Y uno es Real Madrid, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí ya tenemos un par de equipos acá y tenemos su ID, ¿va? Voy a agregar otro más. Vamos a colocarle 3, vamos a poner independiente. Independiente, listo. Y acá tenemos una tabla la de jugador. Acá podemos agregar datos de jugadores, que prácticamente era la tarea 1. Le voy a colocar aquí. Le voy a poner Carlos López. Posición, le vamos a colocar medio. Equipo, vamos a poner Barcelona. Y teléfono le vamos a colocar uno al azar. Listo. Ya tenemos un dato y le voy a colocar otro dato.
Con esto tendríamos cómo llenar los datos, ¿verdad? Ronaldo Casablanca. Y le vamos a poner delantero. Y digamos que es del Real. Bien, listo. Entonces ya tenemos nuestras dos tablas. Ahora nos falta que explorar algunas cosas. Por ejemplo, nos falta que explorar eh, que en la vida real, por ejemplo, no vamos a tener, tal vez no vamos a tener a la mano nuestro programa, nuestro Laravel. Digamos, este es nuestro Laravel, representa varias cosas. Representa Apache, el Apache es un servidor web, y representa también un MySQL, que es un servidor de base de datos. Para MySQL, cuando nosotros le damos clic aquí, estamos utilizando esta interfaz que nosotros vemos aquí de la base de datos. Se llama Heidi SQL. Pero digamos que el Heidi SQL nos facilita mucho eh, la gestión de las bases de datos, porque aquí, si se dieron cuenta, no tuvimos que escribir código para crear estas tablas y tampoco para insertar valores. Entonces, vamos a, vamos a aprender a cómo consultar los datos de las tablas utilizando comandos y cómo insertar datos a nuestras tablas utilizando comandos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a venirnos aquí a esta pestaña que se llama consulta. Esa si no es necesario que esté seleccionada alguna tabla, porque podríamos darle aquí, por ejemplo, en liga, y yo le doy crear nuevo y no me sale consulta. Bueno, no importa, podemos ubicarnos donde diga consulta. Y la consulta la podemos hacer ya sea equipo o jugador, no es necesario que nos posicionemos acá. Muy bien. Entonces, para hacer consultas de información a una base de datos, vamos a venir acá y hacer control. Vamos a utilizar los siguientes comandos. Se va a utilizar select. Este comando nos sirve para seleccionar columnas. Select, luego sigue el nombre de la columna. From significa de el nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Listo. Esto es para seleccionar los datos de una tabla. Voy a colocarlos así. No. Aquí se comenta de esta forma. Con una comida podemos hacer comentarios. Le coloco una comida y ya me lo reconoce como comentario. Se lo ponemos una comida aquí. Ok. Bueno, parece que no. Voy a colocarle esto. No. Perdón, es diagonal asterisco para comentarios. Y para cerrar los comentarios, por ejemplo, se da asterisco diagonal. Es diagonal asterisco para abrir y asterisco diagonal para cerrar. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Select, nombre de la columna, from tabla. Nombre de la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Le damos aquí, podemos escribir select. No es necesario que el select vaya entre mayúsculas. Select el nombre de la columna. Entonces, vamos a tener, antes de eso se me había olvidado enseñarles select asterisco from nombre tabla. Este sirve para seleccionar todos los datos.
Entonces vamos a venir y primero vamos a probar con el select asterisco from. Este lo que nos hace es seleccionar todos los datos de la tabla. Entonces le damos select asterisco from el nombre de la tabla, que sería, por ejemplo, equipo. Select asterisco from equipo. Le damos aquí en este play, digámoslo así, ejecutar SQL. Y miren, ya nos sale todos los datos de la tabla equipo. De igual forma, si yo quiero saber los datos, select from, le voy a dar select from jugador. Si yo quisiera saber todos los nombres de los jugadores, solo le doy select asterisco from jugador. Entonces le vamos a dar acá. Pero vamos a seleccionar esto de acá. Ah, parece que no. Ok. Acá había una. Aquí está. Le vamos a dar aquí una flechita y dice ejecutar selección. Solo para que nos ejecute solo la línea que queremos. Entonces voy a darle aquí. O podemos utilizar control F9. Ejecutar selección. Ahí está. Entonces ahí ya nos salió todos los nombres de los jugadores. Con select asterisco from jugador. ¿Qué pasaría si yo quisiera seleccionar de esta tabla solo el nombre y los apellidos? Entonces sería fácil. Vamos a utilizar la sintaxis que tenemos aquí arriba. Dice, select nombre de la columna from nombre tabla. Aquí sería nombre de la columna 1, nombre columna 2, hasta nombre columna n. Es decir que podemos seleccionar todos los datos que queramos de la tabla. Excelente. Yo le doy acá select from. Select, solo vamos a seleccionar select nombre, apellidos. From. ¿De quién? Del jugador. Voy a seleccionarlo y le voy a dar aquí donde dice ejecutar selección. Y ya nos sale nombre, Carlos López y Ronaldo Casablanca. ¿Qué pasa si yo quiero más información? Por ejemplo, teléfono. Entonces escribo teléfono. Si yo solo le doy aquí ejecutar, me va a dar un error. Porque a él le gusta que yo seleccione, que lo tengo que seleccionar y le tengo que decir a fuerza ejecutar selección. De lo contrario, ustedes podrían agilizarlo dándole control F9. Ahí está. Ya se dan cuenta. Ya podemos ver las columnas nombre, apellidos y teléfono. Con select nombre, apellidos y teléfono. Excelente. Muy bien. Select asterisco para ejecutar todo. Para ver toda la tabla, ejecutar selección. Aquí vamos a ejecutar toda la tabla. Select asterisco from para toda la tabla. Listo, ¿va? Ahí nos seleccionó toda la tabla. Excelente. Y ahora alguien me dijera, profe, y si solo quisiéramos saber, por ejemplo, los jugadores del Barcelona o los del Real Madrid, entonces tendríamos que hacer una consulta con una condición. Para hacer una consulta con una condición, vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Vamos a ver. Voy a abrir y cerrar comentarios. Para abrir comentarios es diagonal asterisco y para cerrar asterisco diagonal. Entonces, por ejemplo, acá vamos a escribir la sintaxis.
select sería bastante similar a esta. Es decir, que nosotros podríamos tener dos opciones. Podríamos seleccionar varios nombres de columna hasta la columna n que nosotros querramos, separados por coma de la tabla, y luego sigue la condición. Para escribir la condición vamos a ver que se escribe where. Where. ¿Qué significa where en inglés? Significa dónde. Es decir, seleccione la columna, por ejemplo, seleccione nombre, apellidos y posición. From, que es de la tabla jugador. Where, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y luego de cuándo, o sea, luego del where, sigue la condición. Es, por ejemplo, cuando el equipo, cuando columna sea igual a algo. Aquí les voy a colocar algo aquí. Puede ser un número o un texto. De la misma forma podemos utilizar el where o la condición, la podemos utilizar para seleccionar todos los datos. Y para seleccionar todos los datos solo le colocamos select asterisco from table. Para hacer un ejemplo de esto vamos a escribir lo siguiente. A escribir aquí select asterisco from jugador. Pero aquí le voy a agregar el where. El where, ¿cuándo qué? Cuando el equipo sea igual ¿a quién? Al Barcelona, por ejemplo. Ok, entonces le voy a dar seleccionar aquí y voy a darle aquí ejecutar selección. Listo. Miren acá, solo me está buscando, solo me está mostrando el jugador que pertenece al equipo Barcelona. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos más, vamos a ingresar unos datos más solo para que podamos apreciar un poco mejor las consultas. Sería, aquí voy a ingresar 3, digamos que aquí va a estar Carlos Ruiz. Digamos que Barcelona. Vamos a agregar a alguien más aquí. Luis Figo, digamos. Okay. No recuerdo, yo creo que era medio. Le vamos a colocar acá Real Madrid. Okay. Ah, qué casualidad, ahí arriba escribí el mismo número. Y eso que lo escribí al azar. Muy bien. Voy a agregar uno más, tal vez. Oh, se me fue aquí. Le voy a escribir 5 de ID. No importa el orden, ¿verdad? Aquí le puse. Ok. Le vamos a colocar Carlos Tevez. Tevez, digamos que delantero. Le vamos a colocar Barcelona. Muy bien, listo. Solo para que se mire más bonito, le voy a colocar los números que corresponden. Okay. 4. Muy bien, ya tenemos más datos, ¿va? Ahora, si ejecutamos nuestro query, a una consulta, consulta en inglés se dice query, entonces tal vez se me van a estar escuchando con esa jerga, digamos, que yo les voy a decir, ¿y qué tal les fue con el query? O así, así se escribe, ¿eh? Query. Es tal vez una jerga de programadores, pero es una consulta, ¿va? Query, consulta.
¿Y qué es un query? Digamos, puede ser como una consulta de estas, puede ser como esta. Listo. Acá ya tenemos, vamos a, si le doy a ejecutar aquí me va a dar error. Necesitamos, ¿qué? Seleccionar y decirle, bueno, es ejecutar selección. Ahí estamos. Muy bien, entonces si se dan cuenta acá me está seleccionando select asterisco from jugador, where equipo igual a Barcelona. Se dan cuenta, me está dando resultados solo los que son del Barcelona. ¿Qué pasaría si yo quisiera del Real Madrid? Pues solo tendría que modificar mi query o mi consulta. Entonces, por ejemplo, voy a escribir acá Real Madrid. Ahí estamos. Listo. Lo selecciono. Select asterisco from jugador, where equipo igual a Real Madrid. Quitar selección. Ahí está. Ya solo me sale Ronaldo, Casablanca y Luis Figo, ¿verdad? Excelente. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber solo los jugadores, no importa de qué equipo, pero quiénes son delanteros? Entonces yo podría decir select asterisco from jugador, where posición es igual a, entre comillas, delantero. Todo lo que es texto o letras lo colocamos entre comillas en las condiciones. Si se dan cuenta aquí también en SQL o MySQL, digamos, nuestra estructura SQL, para el igual no le damos igual como hacíamos en PHP, sino que solo el igual. Entonces vamos a seleccionar acá, probar, ejecutar selección. Listo. Ahora solo me salen los jugadores que tienen la posición delantero. Y no importa si son del Real o del Barcelona. Select asterisco from jugador, where posición igual delantero. Es decir, que nosotros podemos ir jugando con la información. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si queremos saber solo el ID, el nombre y el apellido del delantero? Es decir, de que no queremos que nos muestre todos los datos. Hay situaciones en las que las tablas tienen demasiadas columnas en la vida real y a veces solo queremos saber cierta información de ciertas columnas. Entonces, les voy a colocar, en vez de asterisco, colocamos las columnas que nosotros queremos, de las que queremos ver información. En este caso le vamos a colocar ID, nombre y apellidos. Entonces ahí me va a mostrar todos los jugadores que tienen posición delantero, sin importar de su equipo. Me da error, ¿va? Porque a él le gusta que lo seleccionemos aquí y le demos ajustar selección. Ahí estamos. ID, el nombre y apellidos, ¿va? Entonces aquí ya nos sale el resultado solo con estas tres columnas. Ya no nos salen como lo hacíamos aquí, que nos salían todas las columnas. Excelente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros queremos saber, pero extraer la información de determinado jugador, digamos, ¿no? Entonces le vamos a dar select, por ejemplo, si yo quisiera saber, digamos, el ID, el nombre, los apellidos, y digamos que el teléfono, from, jugador, where, cuando, por ejemplo, el nombre sea igual a Carlos, por ejemplo. Digamos que no nos acordamos del ID, no nos acordamos del apellido, solo nos acordamos que el jugador se llama Carlos. Entonces, podemos hacer esto, ¿verdad? Ok. No le gusta. Vamos a seleccionarlo. Y le vamos a dar aquí donde dice ejecutar selección.
Aquí. Es que había unas comidas aquí. Vamos a seleccionarlo y le damos acá donde dice ejecutar selección. Le damos aquí en ejecutar selección. Y ahí estaríamos. Si se dan cuenta, nos salen todos los carros. Y nos salió los carros que tienen o no tienen mayúscula. Aquí nos salieron unos que tienen minúscula y aquí uno que tiene mayúscula. Solo estamos obteniendo la información de todos los jugadores que se llamen Carlos. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Bueno, ya se va a acabar el tiempo. No sé si tienen alguna duda con esto.